con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. No fue esta propuesta que sacó el Ministerio de Economía de cómo mejorar la productividad, mejorar el crecimiento a largo plazo, los cuellos de botella, que es un tema que tú eres un experto que has escrito y lo has tocado en diferentes ángulos a través de columnas, papers, etc. Lo digo, primero, tú decirte, ¿qué reacción tienes al plan que anunció el Ministerio de Economía y son tipos de políticas que van hacia ese objetivo? Pero como tú dices bien, el gran desafío es entender cómo podemos producir más y tener más bienestar en el largo plazo. La tasa de crecimiento potencial, de la cual se hace mucha referencia, pero la realidad es que en economía no entendemos demasiado qué mueve eso. Sabemos que la educación la mueve y hasta cierto punto lo que me gusta del plan es que está tratando de hacer ciertas apuestas estratégicas que a mí me parecen interesantes en un contexto en un país donde las cosas funcionan. Si tú piensas en un plan de productividad en los años 80, oye, bajar la inflación era efectivamente algo que ayudaba a mejorar la productividad. Tú tenías a los gerentes preocupados en vez de estar preocupados de cuándo le iban a pagar o de cambiar los precios, están preocupados de producir más y mejor. La inflación es eso. Después, no tener tantas crisis fiscales era realmente un aumento de productividad. Pero en Chile todo eso ahora es un dato. Es un dato, uno lo toma como la base de la pizza, digamos. Y ahora viene cómo construimos algo nuevo. Hay un desafío que es, hay razones para diversificar en el margen un poquito nuestra matriz productiva, porque no toda la diversificación puede ser financiera. Y ahí el plan quiere hacer una propuesta interesante. También me gusta dentro del plan que lanzó el gobierno una componente que ellos la llaman un fondo, pero que hay que pensarlo como bienes públicos complementarios a la industria. Si hay una industria en particular que necesita algo, no necesariamente va a necesitar impuestos más bajos, sino que a lo mejor necesita un puente. Pero no tenemos buenos mecanismos para que las empresas puedan solicitarle esos bienes públicos complementarios al Estado. Tenemos ejemplos de desarrollos industriales brutales, como los que brutales de bueno, digamos, sí. Como los que ocurrieron en Corea, donde realmente había una coordinación a nivel de detalles productivos entre lo que necesitaban las empresas y el gobierno. Obviamente uno no quiere llegar a estructurar la dictadura de Park aquí en Chile. Incluso tenemos ejemplos de, no sé, el mismo ejemplo de cómo se estructuró Valle Nevado. Bueno, los inversionistas de Valle Nevado en Chile fueron a pedirle ahí al ministro de Hacienda de la época, en los 80, una persona muy influyente, que les diera ciertas garantías para ver si ellos hacían, esencialmente si necesitaban el camino. Bueno, y ocurrieron esas garantías. Se hizo política industrial específica para sectores específicos, pero sectores con potencial de crecimiento. Obviamente uno no quiere y el gobierno, si yo estoy leyendo bien el plan, no está planteando elegir sectores a dedo para fomentarlos de la nada, pero sí tratar de proveer bienes públicos complementarios para que ciertos sectores se desarrollen. Yo creo que eso es algo que puede ser muy interesante. En Chile hay una énfasis demasiado fuerte en hay que crear empresas, emprendimiento y empresas. Tú dices que eso no es tan necesario como que las que existan sean mejor manejadas. Y otro tema que ahora también el tema de la meritocracia. No, pero quiero el primero, que si puedes expandir un poco el hecho de que crear empresas en sí mismo no es una solución, sino que las que tenemos, manejarlas mejor. Y ahí ven el tema de la educación, la capacidad del capital humano. Bueno, muchas gracias, porque también mucho del debate de crecimiento económico o facilitar lo que se llama private sector, desarrollo del sector privado, private sector development, es decir, no, mira, bajemos las barreras, un Estado que no moleste, política industrial del estilo un Estado que no moleste, más empresas que se generan. ¿Qué es lo que muestra un poco la evidencia, no exactamente de Chile, pero sí de otros países latinoamericanos? Es que cuando se han hecho reducciones brutales en el número de días para partir una empresa o cosas así, efectivamente parten muchas más empresas, pero las empresas que parten en promedio tienden a ser mucho más chicas que las empresas que existen.
Porque hay un efecto de selección. Los buenos proyectos se hacen igual, en promedio. Sí. Igual hay ciertos Bill Gates escondidos en esas empresas nuevas, entonces uno de ellos a lo mejor podrá tener un potencial de crecimiento mayor. Y lo que uno ve es que el share de mercado de las empresas nuevas es relativamente bajo. Entonces, más empresas nuevas tienden a ser empresas chicas, y lo que nosotros necesitamos para crecer en el país es esencialmente que las firmas tengan capacidad de escalar. Y muchas empresas que nacen sin potencial sin mucho potencial de crecimiento. Entonces, cosas que a mí me parecen importantes, todo el tema de, private equity para reestructuración de firmas familiares para que escalen. Segundo tema, profesionalización de empresas familiares, donde a lo mejor la empresa familiar fue muy útil en un contexto de contratos incompletos, donde es muy difícil partir una empresa. La familia provee insumos intermedios, tu cuñado te puede ayudar con una evaluación de proyecto porque todavía no tienes caja para financiar algo, entonces te ayuda mucho a sobrevivir en etapas tempranas. Pero esa misma estructura familiar, ha mostrado la investigación, a veces no es la mejor para escalar, pero quizás sí hay que profesionalizarla. Y lo que uno necesita para que esencialmente suban los salarios en Chile, que es lo que uno espera en el largo plazo, eso es un país desarrollado, un país donde los salarios suben, no es el capital humano, te sirve y todo, pero en el mediano plazo lo que tú necesitas es que otra empresa te haga una oferta de empleo, y para eso otra empresa tiene que ser más productiva. A ti no te pagan por tu productividad en el mostrador de mercado, te pagan por cuánto te ofrecería la competencia. Y si la competencia no escala, entonces tu salario tampoco va a subir. Así es como se desarrollan las economías, y entonces tratar de atacar aspectos que hasta cierto punto se han incorporado en la agenda de productividad, pero son muy difíciles, realmente son de frontera. ¿Cómo uno va a ir a explicarle al gerente de una empresa de que en realidad esta es la otra etapa? Ahí el Estado tiene que dar incentivos para que eso ocurra, pero no puede ir a hacer micromanagement de una empresa tampoco. Las AFP ganan mucha plata. Las AFP dicen que no, que los retornos, pero en los últimos año y medio han venido dos grandes gigantes del mundo financiero de Estados Unidos a comprársela, y los americanos cuando invierten no lo hacen por ser buena onda, lo hacen porque creen que pueden no rentabilizar eso y ganar plata. Entonces, la crítica dice, cuando responden con números, dicen, porque si tú miras el ROE, la verdad que la rentabilidad de la AFP no es tanto. Entonces, una crítica, la AFP ganan mucha plata, y como tienen un rol social, no deberían ganar tanto. Bueno, yo creo que toda actividad humana, cualquier actividad profesional que uno desarrolle, merece una retribución. Y todos los que trabajamos en algo esperamos que nos paguen por ese trabajo. En este caso, las AFP tienen un mandato muy delicado, que es administrar en forma rentable y segura algo muy importante, que son los recursos que van a financiar la tercera edad. Entonces, a mi modo de ver, lo lógico es que ese esfuerzo que se ha hecho muy bien sea remunerado adecuadamente. Y yo creo que respecto de que ganan mucha o poca plata, es una industria súper competitiva. Las AFPs compiten duramente, compiten por calidad de servicio, con sus redes sucursales, compiten por rentabilidad. Uno ve permanentemente que están publicitando que tuve la mejor rentabilidad, sí, pero hay otra de las críticas. Compiten también por comisiones. Y las comisiones en Chile... pero desde que empezó la licitación, antes eran muy altas, se han bajado radicalmente en los últimos 4 o 5 años con la introducción de medidas de regulación. Yo creo que hay bastante mito en eso. De hecho, el promedio de la comisión es un 1,4% del flujo, pero la forma de medirlo y poder compararlo es cuánto representa eso sobre el stock de inversiones, ¿verdad? Que es como cobran los fondos mutuos. Claro. Y en promedio, las AFP están cobrando un 0,65%. La propia OECD, en su informe sobre pensiones, publica una estadística donde compara ese 0,65 con otros países, y estamos claramente por debajo de la media y por debajo de la mediana, y es mucho menos de lo que se cobra en cualquier industria de fondos mutuos. Por lo tanto, el costo es bastante razonable, incluso bajo, uno de los, diría, claramente por debajo del promedio en el mundo para sistemas de administración de pensiones. Pero a eso llegamos, no, es verdad lo que dices tú, las cifras efectivamente, pero no fue una cosa voluntaria, se le metieron las licitaciones, la AFP modelo, después llegaron... ha influido, y yo creo que hoy día tenemos una competencia muy intensa en materia de comisiones, porque estos nuevos actores han
han entrado con comisiones muy bajas, pero ojo, o sea, mucho más bajas que el resto, pero ojo, tiene una estructura de costos también diferente. Una que tiene el sucursal. Claro, exactamente. Entonces, son estructuras de costos no directamente comparables unas con otras, pero en cualquier caso, yo creo que la competencia es buena y la industria está acostumbrada a competir y la competencia solo trae cosas buenas para los afiliados, para los pensionados, porque hace que cada empresa se vea obligado a sacar lo mejor de sí. Y eso creo que es un principio bueno que hay que tratar de cuidar y preservar. Y en ese sentido, tú comentabas la irrupción de la AFP estatal. Yo creo que la industria no tiene problema con la competencia, pero lo que sí hay que tener cuidado, y este tema hay que estudiarlo muy bien, es que sea competencia en igualdad de condiciones. Porque nos fuimos en varias aristas, todas muy interesantes, pero la propuesta. Claro, pues la propuesta, desde el punto de vista de nosotros, quizás la más interesante, que causó más repercusión, fue esta propuesta de que uno voluntariamente pueda retirarse, pensionarse unos años más y que haya ciertos beneficios respecto. Explíquenos un poco y por qué él cree que usted es tan importante. Sí, yo creo que es muy importante y fue novedosa. La verdad que la trabajamos en conjunto con la AFP y fíjate que el impacto de retrasar la edad de jubilación en la pensión es muy grande. Una mujer de 60 años promedio que haya juntado 58 millones de pesos en su fondo de pensiones o cualquier mujer que postergue por 5 años la edad de jubilación puede aumentar su pensión en un 52%, obviamente bajo ciertos supuestos de rentabilidad de 4%, claro, en fin, pero supuestos bien razonables, puede aumentar en un 52% su pensión. Entonces, lo que dijimos es que, bueno, parte de esa mejor pensión, ¿por qué no hacemos que se la pueda llevar en recursos líquidos? Uno podría pensar, en ese caso que te decía yo de 58 millones, una mujer podría decir, mire, mi pensión en vez de subirme 52% a partir del 5º año, que me suba un 26% y podría ser un retiro líquido de 13 millones de pesos. Yo creo que es algo interesante, puede venir a cubrir una necesidad de liquidez importante a esa edad y es una buena propuesta que combina el que tenemos que aumentar la edad de retiro. En las mujeres, fíjate que las mujeres a los 60 años están teniendo que financiar una pensión por 30 años casi, 29 años, la mitad y cotizan por 15. Entonces, ¿cómo puede, cotizando por 15 años, un 10% del salario, cotizar una buena pensión por 30 años? Es prácticamente imposible. La última pregunta y corta. El aumento de la tasa de cotización, si se va al 13 o al 15 o al 17, como proponen algunos, ¿quién lo debería pagar? Bueno, lo que nosotros pusimos es un cuadro en el cual comparábamos con otros países de la OECD. Y uno concluye dos cosas muy importantes. Primero, la tasa de cotización en Chile es mucho más baja que el resto de los países. Claro. Segundo, el empleador en Chile contribuye muy poquito comparado con otros países. El empleador tiene que pagar más. Nosotros pensamos que el aumento de tasa de cotización debiera ser de cargo del empleador, tendría que ser gradualmente para que no causara una distorsión en el mercado del trabajo y creemos que hay espacio. El costo previsional en los últimos 5 años ha caído casi un 1%, eso te abre un pequeño espacio, ¿verdad?, para hacerlo en teoría sin ningún impacto y por supuesto se puede ir más arriba. Nosotros no quisimos proponer un número en particular, pero va a depender de a qué nivel se quiera hacer crecer las pensiones. Si se llegara a 13, por ejemplo, las pensiones podrían aumentar un 30%. Pero más allá de eso, el gobierno admite que va a haber un impacto y que van a haber otras cosas para mitigarlo. Otro profesor de acá, expresidente del Banco Central, José Gregorio, dijo al Congreso que el impacto iba a ser mínimo, que en el peor de los casos iba a impactar como el 0.4% del PIB y en una situación extrema. Más allá de los números que no los tenemos. ¿Tú crees que la eliminación del FUT va a crear un problema relevante a los incentivos para invertir? ¿Y qué alternativas se están barajando o cuáles crees tú que serían alternativas válidas? Mira, yo creo que el problema fundamental del FUT es que fomenta y facilita la elusión y la evasión tributaria. En ese sentido, yo creo que sería muy importante medir el efecto que va a tener ese elemento sobre el ahorro y sobre la inversión, en la medida que estos recursos van a pasar en parte a ser utilizados por el Estado. En ese sentido, yo creo que desde el punto de vista del ahorro y desde el punto de vista de la inversión, el efecto es poco claro. Por otra parte, Roberto Saller, que me parece que hizo una muy buena presentación hace una semana en el Congreso, él llamó la atención, mire, lo que a mí me parece, y todo esto un poco al ojo, ¿no?
pero todos los opinólogos, los exministros aparecen como opinólogos porque no muestran estudios respecto al posible impacto, sino que un poco dicen me parece, en fin. Él decía, el impacto de la reforma tributaria se estimaba entre un impacto negativo de hasta 0.4% hasta un leve efecto positivo. Y él llamó la atención sobre un tema que a mí me parece crucial. Él dice, en general los críticos no evalúan el impacto en el corto plazo que va a tener la reforma tributaria, o digamos, los recursos que lleguen al Estado, que van a ser destinados, claro, a la educación, pero también a un fomento más fuerte sobre la pyme, etcétera. En ese sentido, si uno analiza el problema, se pregunta, ¿cuál es la dificultad central que tenemos como economía chilena? El problema no es el ahorro o la inversión en lo que se refiere a las grandes empresas. El problema está ubicado en el 95% de las pymes, o sea, el 95% de las pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso al crédito y que cuando lo tienen, tienen que pagar altos costos. Ese es el problema que de alguna manera está obstaculizando el desarrollo de la productividad, está de alguna manera reduciendo el ritmo de crecimiento de la economía. Y en ese sentido, en ese contexto, la pregunta fundamental para evaluar los temas de ahorro y de inversión tiene que ver con qué va a hacer el Estado en relación con este sector. Y por otra parte, se habla mucho de los incentivos al ahorro. A mí me parece que es una preocupación importante y vamos a ver qué elementos propone ahora el gobierno. Sin embargo, a mí me preocupa mucho más qué se está haciendo con el ahorro que existe, porque la principal componente del ahorro es el ahorro obligatorio que está en los fondos de pensiones principalmente. Y si uno mira lo que sucede con ese ahorro, en primer lugar... ¿Qué porcentaje del ahorro de las cuentas nacionales viene del ahorro obligatorio? No tengo la cifra exacta, pero es más del 50%. Y en ese sentido, la pregunta es, ese flujo que entra en los fondos de pensiones mes a mes, ¿cuál es la utilización que se hace de él? Está bien, hay que preocuparse de los incentivos al ahorro, pero ¿qué es también tan importante, o quizás más importante que eso, es qué estamos haciendo con el ahorro obligatorio? Y si uno analiza eso, se da cuenta que el 40%, 42% de los recursos de los chilenos ahorrados en los fondos de pensiones se va al exterior. Yo no sé, digamos... Porque no hay suficientes instrumentos, habría una cantidad de flujo, uno se ahogaría, la economía chilena no da abasto para meterle 162 mil millones de dólares, el doble. Claro, no es tanto como eso, son como 90 mil. Bueno, pero sí, son claro. En total lo que tiene la AFP son 163 mil millones. Pero te digo, y el 40% todo más creo que está fuera. Yo estoy de acuerdo, esa es la fundamentación general, pero yo creo que es posible pensar, no sé, pues pienso por ejemplo en el caso de Codelco. Una capitalización de Codelco podría tener mucho sentido, o en fin, cuando uno ve que el 40% del ahorro obligatorio está en el extranjero, uno dice, quizás deberíamos ponerle más atención a qué hacemos con ese ahorro. También y ahí por tendría otra que cambiar parte, la ley, porque la fiduciaria de la AFP es maximizar la rentabilidad de nuestras sin plantas. duda. O sea, y después se pone el aspecto que es una de las críticas veladas a la AFP estatal, que ese es otro tema, pero de que en qué momento, está bien, en general Chile ha sido bastante poco prone a usar platas públicas para razones políticas, pero ¿qué pasa si la decisión de capitalizar Codelco, políticamente muy sabia, pero que como rentabilidad es un costo de oportunidad que esa plata podría rentar más invirtiendo en tuercas en China, y eso hace que las pensiones de todos los chilenos sean mejores? Estoy exagerando el tema, simplificándolo, que es un debate político, más que económico. Ahí. No, yo estoy de acuerdo, pero yo tengo yo no digo que sea fácil ni que no sea necesaria una reforma legal. Lo que sí digo es que aquí hay muchas posibilidades de inversión que podrían ser más rentables que algunas cosas que tenemos en el exterior. Pero yo decía, ahí hay un 40% de las... Y yo digo, por otra parte, el 60% de los fondos de pensiones están invertidos aquí en Chile, de los cuales más de la mitad, o casi cerca de la mitad, lo utilizan 20 empresas y 10 bancos. En ese sentido, si uno analiza, porque ¿cuál es mi punto en esto? Yo no digo que no sea importante pensar en los incentivos al ahorro, pero digo, necesitamos ampliar el ámbito de discusión. Y en ese sentido, a esa discusión yo le sumaría, quizás, sería mucho más útil
pensar y repensar lo que se está haciendo con el ahorro existente y con el ahorro que fluye mensualmente para enfrentar los problemas que derivan de nuestra baja capacidad de ahorro y de nuestros problemas en materia de inversión. ¿Por qué esta reforma tributaria es tan poco querida? Y saquemos la parte obvia de la centro-derecha o economistas que son altamente neoliberales y le critican. Ha habido muy poca gente fuera del gobierno, inclusive economistas identificados con la nueva mayoría, que han salido a defenderla con fuerza. Uno de los pocos ha sido José Gregorio, Franz Davis con reparos, Agostinis con muchos reparos, y él es uno de los padres de la reforma. Entonces, a nosotros nos critican a veces como medio de que bueno, pero todos le están dando. Le digo, la verdad que vaya que no estamos de acuerdo que le estamos dando a la reforma del gobierno, pero a nosotros, y lo digo ahora a nivel personal como periodista, es bien difícil encontrar a economistas fuera del gobierno que estén dispuestos a darle el apoyo que a lo mejor debería tener. ¿Por qué es tan poco querida? Mira, yo creo que a mí me dejó muy impresionado la portada del Mercurio del día jueves pasado, de la semana pasada, miércoles de la semana pasada. Aparecía un gran titular en que los 8 ministros de Hacienda que habían habido, los 5 ministros de Hacienda, los jefes de impuestos internos, en los 30 años que han pasado, porque había gente del régimen militar, Sí, Cáceres, Felipe Lamarca, etcétera. Todos decían, según el Mercurio, que coincidían en que la reforma era necesaria, lo que es un gran avance, pero que ellos lo harían de otra forma. Eso es un gran triunfo del gobierno, le han dado poco crédito, que el debate ahora no es si se necesita o no, porque el debate cambió, es cómo, ¿no? Absolutamente. Y justamente yo decía, pero ¿qué es lo que...? ¿Cuál es? Y yo creo que ahí está la respuesta a tu pregunta. El problema es que lo que tenemos actualmente como sistema tributario es algo que nació en el año 84 y se perfeccionó bajo el régimen militar, pero se siguió perfeccionando bajo los 4 gobiernos de la Concertación. En ese sentido, los ministros de Hacienda que aparecen en eso y que uno no asocia al régimen militar, Aninat, Marfán, Velasco, etcétera, podríamos decir son los padres de la criatura, son los padres del sistema tributario que tenemos. Y en ese sentido, en general, los padres nunca encuentran feos a sus hijos, y ese es un tema, yo creo que es muy importante.